para entrar en la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar la serie de Iglesia Radical. Hemos estado durante estas semanas escuchando, siendo expuestos, ¿no? Diferentes hombres compartiendo con nosotros, recibiendo lo que debe ser, cómo debe ser la iglesia radical, la oración, el compartir, la misión de la iglesia, la palabra. Hemos estado viendo que debemos permanecer, prevalecer en la fe, y hoy vamos a terminar con broche de oro. Samuel va a compartir con nosotros en esta tarde, así que Samuel, pásale. Samuel va a compartir acerca de señales, poder, milagros. Amén. ¿Quieren andar en el poder del Espíritu? Vamos a escuchar la palabra. Wow, ¿cómo se sienten entre la jungla? Yo por eso no voy al zoológico, porque la última vez que fui sufrí un atentado de secuestro y dije, no, ya no se mueve, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Para hombres. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 3. Pero ya lleva uno el pastor, ¿eh? Hechos 3. Vamos a entrar de lleno al tema. Quiero ser breve porque siempre que paso y me extiendo demasiado, y a lo mejor voy a recalcar algunas cosas muy seguido, pero es algo que Dios puso en mi corazón. Y cuando me tocaba a mí se extendió como tres domingos, y luego el Señor te dice una cosa y luego después no es que el Señor te diga otra, sino que las cosas se dan diferentes. Entonces, pero esto que el Señor puso en mi corazón es algo que yo creo que está en el corazón de Dios. Cuando se trata de hablar de una iglesia radical, es emocionante, es emocionante. Tú y yo tenemos el privilegio de vivir estos tiempos, y estos tiempos son realmente emocionantes. A nosotros nos tocó vivir, o nos ha tocado vivir, nos está tocando vivir los tiempos más emocionantes de la historia de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dirás, bueno, en el caso de David, bueno, yo quiero conocer a David, yo quiero conocer a Samuel, quiero conocer a Elías, Eliseo, quiero conocer a Jacob, quiero conocer a Daniel, quiero conocer a toda la gente que el Señor usó en temporadas. Y luego los apóstoles en el Nuevo Testamento, los que estuvieron con Jesús, los que Jesús llamó, aquellos discípulos que salieron de los apóstoles, todo esto, la iglesia primitiva. Pero a nosotros en esta era y en este tiempo nos ha tocado lo mejor de lo mejor. Y eso tiene que ver con el tema que voy a compartir hoy, porque ¿te has preguntado cómo se mira la iglesia en los últimos tiempos? ¿Te has preguntado qué figura tienes tú de la iglesia de los últimos tiempos, de lo que ahorita comienza? Mira, las cosas se están poniendo calientes, difíciles, y cada día que aumenta más el tiempo y que nos acercamos hacia el fin, las cosas se ponen más difíciles, pero a la misma vez hay una gracia de Dios sobrenatural, súper evidente en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, que va a estar siendo soltada y está siendo soltada a través de las naciones, a través de los pueblos, a través de sus hijos, para extender el reino. Porque hay una comisión que dice: será predicado el evangelio, este evangelio, a todos. Dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando tú te pones a pensar que será predicado el evangelio, quiere decir que Dios va a extender una gracia especial, específica y poderosa para que ese evangelio sea extendido, y entonces vendrá el fin. Esa palabra de que será predicado el evangelio es porque va a pasar. No es porque puede ser que a lo mejor sea predicado el evangelio, puede ser que tal vez si alguien se pone las pilas. No, Jesús mismo dijo: yo me voy a encargar de que el evangelio sea predicado. Y cuando Jesús se encarga de que su evangelio sea predicado, es porque va a pasar.
Y Dios nos va a usar a ti y Dios nos va a usar a nosotros para extender su reino, y vamos a empezar a ver las cosas más impresionantes que tus ojos han visto sobre la faz de la tierra. Y tú y yo somos parte de lo que Dios va a estar levantando a esta generación que empieza a despertar y empieza a tomar su posición como iglesia que le corresponde para extender el reino de Dios como sea. Tenemos hermanos en China, tenemos hermanos en la iglesia perseguida a través de todo el mundo. Es increíble las conversiones que el Señor está haciendo. Tú te pones a escuchar las noticias de las cosas que Dios está haciendo y es impresionante. Un avivamiento escondido sucediendo mientras que el gobierno piensa que nada está pasando. Abajo de los cimientos la gente, los cristianos se reúnen, los cristianos oran, ruegan día y noche y están encendidos con la palabra de Dios, están encendidos con el fuego de Dios y están convirtiendo y están extendiendo el reino, y se está cumpliendo lo que la palabra dice. Será predicado este evangelio. Cuando tú miras la iglesia, ¿cómo miras la iglesia en estos últimos tiempos? ¿Cómo debería ser nuestra perspectiva de la iglesia de estos últimos tiempos? Ahora, ¿cuál es la perspectiva del cielo acerca de la iglesia de los últimos tiempos? ¿Qué perspectiva debemos de tener de la iglesia de los últimos tiempos, de la cual tú y yo somos parte? Son cosas diferentes, tenemos que sintonizarnos con el cielo. Soy muy emocionado por lo que Dios está haciendo a través de las naciones, a través de diferentes partes en el mundo, cómo Dios está avivando su iglesia. Llamitas de avivamiento por allí se empiezan a levantar, tú y yo vamos a empezar a ver, nuestros ojos van a ver milagros impresionantes, y tú y yo vamos a soltarlos. Mira, pon tu mano así, abre tu mano así. ¿Qué ves ahí en tu mano? ¿Ah? No sé si sea muy evidente en mí, pero yo tengo una M. No es la M de mexicano. Es la M de milagros. En tus manos hay milagros que el Señor ya escribió ahí. Yo le digo a mis hijos, miren sus manos, ahí está cargada de milagros, ahí lo tiene, ahí son tuyos. Tus manos van a sanar enfermos, tus manos van a resucitar muertos, tus manos van a hacer la obra que Dios ha encomendado a hacer. Pedro y Juan, Hechos 3. Pedro y Juan, del 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, the Beautiful One, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Ellos fijan sus ojos en él y ellos le dicen: míranos. O sea, vamos a encontrarnos con la mirada. Ellos fijan sus ojos en él y él les dice: tú míranos a nosotros. Hay un choque impresionante aquí. Ellos fijando sus ojos y ellos le dicen: tú míranos a nosotros. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, fíjate, estaba cojo, totalmente, cojo que no caminaba. Dice que se le afirmaron los pies. Imagínate esta escena. Esta agua es mía, ¿verdad? Se afirmaron los pies y los tobillos, y luego saltando. Luego salta, dice, se levantó, dice, el momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Para mí esto es algo
Esto es algo profético de lo que Dios va a estar haciendo con su iglesia en estos últimos tiempos. Estamos en un mundo súper cojo en todos los sentidos. Ha perdido el sentido de la vida, el aprecio por la vida, el aprecio por la moralidad. Ha perdido la sensibilidad a la humanidad, y lo hace en nombre de la humanidad. Es increíble. Ha perdido la sensibilidad, ha perdido, se ha envuelto en un sensualismo impresionante. Está cojo, ya no puede caminar. El mundo ya no puede, nunca puede. Y no solo eso, está cojo y se está pudriendo. Y tú y yo como iglesia somos como ese Pedro y Juan, que van juntos al templo. Fíjate lo que tenían, la costumbre que tenía Juan. Tenemos que empezar de que ya llega el Espíritu Santo y enciende en el aposento alto la iglesia, y comienza la iglesia, y estos se dedicaban a ir al templo a orar. Y eso es lo que Dios está requiriendo hoy día, que la iglesia sea una iglesia que ora, una iglesia que va al templo a orar. No va a vender, no va a comprar, no va no solamente a recibir y a tener un buen tiempo, porque no es un club, va a orar. Es un tiempo de oración, mis hermanos. Es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo en el que tenemos que empezar a encendernos con una pasión por la oración como nunca antes, para desatar lo que Dios está a punto de desatar en la tierra, y Dios está a punto de desatar en nuestra ciudad. Empecemos a orar, empecemos a entender que la oración va a ser crucial para el tiempo en el que nosotros vivimos hoy. Ya el mundo está cansado de ver tantos clubs sociales. Yo me pongo a imaginar, y discúlpenme lo que lo voy a decir, pero yo me pongo a imaginar qué pasaría, porque yo manejo mucho, pero siempre me pongo a pensar, ¿qué pasaría si todas estas iglesias que paso por aquí, otra allá, hermosos templos, preciosos edificios? Y yo, ¿qué pasaría si todas estas iglesias estuvieran abiertas 24 horas a la semana y hubiera gente orando ahí siempre? Yo no me puedo imaginar el avivamiento, yo no me puedo imaginar lo que estuviera pasando, porque hay iglesias que literalmente son visitadas una sola vez a la semana, y nomás para una reunión de un par de horas y listo. Y están hermosas las iglesias, pero la iglesia necesitamos orar. Eso es parte de lo que Dios va a estar haciendo. Suben a orar. Hay otro versículo que quiero otra parte. Segunda de Reyes 2:19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor se ve, mas las aguas son malas. Segunda de Reyes 2:19 dice: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas. Bueno, ¿cómo entiendes tú ese? Bueno, el lugar es bueno, mas las aguas son malas. Bueno, ¿es bueno o no es bueno el lugar? Es bueno, mas las aguas son malas. La posición del lugar, la posición donde está esta ciudad, es una buena posición. Es estratégicamente un lugar muy bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Dice: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová:
yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Fíjate lo que dice Eliseo, ese profeta. Le dicen, haz de cuenta que tú llegas con el mayor de la ciudad, tú llevas un manto profético, tú como iglesia, tú como hijo de Dios, y lo se suelta, el mayor de la ciudad dice, ¿sabes qué? Dice, pues la ciudad de Arlington está estratégicamente, es una muy buena ciudad, está entre Fort Worth y entre Dallas. Es muy buena ciudad. Estamos en el mero centro del Metroplex casi, y por aquí funciona la economía para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, y estamos centralizados. Y aparte nos llamamos la ciudad del sueño americano. Pero hay algo sucediendo. Hay pecado en nuestra ciudad. Las aguas son malas, son amargas. Algo está pasando, ahí el crimen está aumentando, y lo que antes no veíamos ahora se ve. Y lo que antes pensábamos que nunca iba a pasar en nuestra ciudad, ahora estamos viendo crímenes así, estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, y esto está pasando y no podemos controlar. ¿Qué sentirías tú si tú llevas un manto profético? Fíjate lo que hace Eliseo, es algo parecido. Y dice, ¿saben qué? Tráiganme una vasija nueva. Y aquí va algo profético para ti. Dios está buscando vasijas nuevas. Y es algo que a mí me ha estado tocando. Y Señor, quiebra mi manera de pensar y hazme nuevo. Si tú tienes que usar mi vida para algo, quiébrala, hazla como tú quieras para que yo pueda funcionar. No con paradigmas antiguos, no con historias, no con herencias, no con eso, sino con lo que tú me estás dando. Y dice, tráiganme una vasija nueva y luego pongan en ella sal. Dice, lo bueno es que estos van y la traen. Y dice que él sale a los manantiales de las aguas y echa dentro la sal. Y es exactamente, yo lo veo tan profético esto. Eso es exactamente lo que Dios va a estar haciendo con tu vida y con mi vida en esta ciudad. Vasijas nuevas. ¿No dice la palabra que somos sal de la tierra? Y fíjate a dónde va el profeta se va a la fuente donde sale el agua, donde necesita ser sanada, a los lugares, no sé. En aquel entonces había fuentes donde lo mismo hoy. Bueno, la ciudad de Arlington se alimenta de un río y de todo esto, pero en aquel entonces eran fuentes que ellos cavaban y de ahí sacaban el agua. No sé cómo lo harían llegar a los pueblos o a las casas directamente. Yo creo que no, salían la gente a ciertos pozos y de ahí se abastecían. Pero imagínate estar en una buena ciudad, hermosa ciudad, pero no puedes tener agua para beber. Ponte a pensar si de repente el agua de Arlington se contaminara y dijeran, no podemos tomar agua por, no sé, lo único que puedes hacer a lo mejor es bañarte con ella, pero no puedes consumir. Imagínate todo lo que puede pasar. Se va el profeta y echa la sal a las aguas y luego dice algo, dice, yo sané. No dice, voy a sanar. No dice, voy a hacerlo. No dice, yo sané. El profeta da una declaración impresionante y dice, yo sané del pasado. En el presente dice, yo sané. Yo declaro, esto es sano. Y fíjate bien, dice, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Yo estoy muy emocionado por lo que Dios va a estar haciendo, pero antes de eso quiero compartirles 3 puntos impresionantes que el Señor habló en mi corazón. ¿Cómo es que vamos a enfrentar estos últimos tiempos que el Señor nos ha tocado vivir como iglesia? Tengo 3 cosas que yo las considero súper importantes para nuestro tiempo. Número 1 es la identidad. Como iglesia tenemos que
entender quiénes somos. De ahí funciona todo. Mira, fíjate cómo funciona la identidad. Si yo le digo a Jaciel, bueno, volteo a ver a Jaciel y le digo, Juanito, ven para acá. Juanito, ven para acá. ¿O no eres Juanito? Ahora es Jaciel. A ver, Jaciel, ven para acá. Él sabe quién es. Siéntate. Fíjate cómo funciona la identidad. La identidad nos hace entender, saber quiénes somos. Y es muy interesante, pero hay otra parte sutil de la intensidad, de la identidad, que es otra parte que el enemigo juega mucho con la identidad de nosotros. Es esta parte que dice, mira, Jaciel, ven para acá. Ven para acá, Jaciel. Miren, Jaciel conoce su identidad, pero ahora yo le digo, Jaciel, ¿sabes qué? Tú te mereces ser feliz. Agarras tus cosas mañana de tu casa, agarras tus cosas y te vas porque vas a ser feliz. Tú te mereces ser feliz. ¿Sabes que ahí tus padres como que no dan una, y tú mereces libertad? Tú mereces ser libre, tú mereces disfrutar la vida. ¿Para qué tanta disciplina? Fíjense, yo le estoy hablando a su identidad y le estoy hablando lo correcto. No estoy cuestionando su identidad. Ahora, si él sabe quién es, también no va a obedecer a lo que yo le estoy diciendo. Tenemos la identidad, ya siéntate, sí, gracias. Tenemos la identidad de saber quiénes somos, pero también saber qué podemos hacer. Porque a veces el enemigo, primero, no sabemos quiénes somos y luego a veces ya cuando ya sabemos quiénes somos, ahora él nos voltea la tortilla. No, ahora que eres, mira, acuérdense de Eva, ¿se acuerdan de Eva? Eva le dice, con que Dios te dijo. ¿Saben qué? Le dice, no, es que no podemos comer de ese fruto, le dice a la serpiente. Con que Dios te dijo que no puedas comer de ese fruto. Ok, pues mira, si por algo Dios lo dijo, porque sabe bien que el día que tú comas de eso, vas a venir a ser como Dios. Se le perdió, sabía quién era. Para empezar, no tenía por qué estar discutiendo con una serpiente. Y luego se le olvidó quién era. Se le olvidó que era que había nacido para obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de Jesús, cuando Jesús se aparece y le dice, se aparece el Espíritu Santo, él se es bautizado y se oye la voz y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y dice que se oyó del cielo una voz y luego una paloma y luego Jesús. Están los tres ahí, una voz, el Padre, la paloma, el Espíritu Santo, y está Jesús. Los tres en uno se conjugan, se convergen en un momento específico impresionante para afirmar al Hijo. Pero saliendo de ahí, Mateo 4 se encuentra, en el capítulo 4 se encuentra Jesús 40 días en el desierto, y lo primero que le dice el enemigo es, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Él estaba, es una de las preguntas más sutiles que el enemigo puede hacer. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque si eres hijo de Dios, pero yo no tengo por qué hacer lo que tú me estás diciendo que haga, que es una cosa muy diferente. Una iglesia que entiende su identidad sabe quién es, pero sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, porque la identidad también te hace entender qué no puedes hacer, qué no debes hacer. Eso es saber tener identidad en Cristo. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Por qué es importante? Porque obviamente el enemigo trabaja sutilmente. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia?
Jesús le está soltando una de las cosas más poderosas. Ahí Jesús afirma a su iglesia y dice: aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Nada la va a detener. Esa iglesia somos tú y yo, que necesitamos caminar en poder y necesitamos entender nuestra posición, que somos tú y yo. Nada puede prevalecer. Mira, después de la familia, después de que Dios inventa la familia en el huerto del Edén, la siguiente institución que Dios inventa y que Dios construye, que Dios hace y está construyendo, es su iglesia. Y las dos instituciones más grandes, las dos son invencibles. Las dos son invencibles. No existe otras instituciones más poderosas sobre la faz de la tierra que la familia y que la iglesia. Así podrá ser la corporación más poderosa, más multimillonaria que pueda existir sobre la tierra, pero tiene el riesgo de perder y perderlo todo en segundos. Pero la iglesia nunca tendrá eso. Nunca. La iglesia siempre será una iglesia victoriosa y debe de ser una iglesia victoriosa. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate lo que Dios piensa de su iglesia en Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, a su iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, o sea, es las acciones justas de los santos. Dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Jesús ve a su iglesia y dice: tú tienes que vestirte con lino fino. Tú tienes que vestirte, yo te voy a vestir con lino fino. Tú eres mi amada. Eso piensa Dios de ti y de mí. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estoy hablando de identidad, de que tú y yo tenemos que entender quiénes somos. Mira, nosotros tenemos cabeza, y un cuerpo con cabeza se mira bien. Un cuerpo sin cabeza es algo horrible, es un horror. Dios, Jesús, es la cabeza de nuestra iglesia. Y Él es la identidad. Nosotros sabemos quién es. Él es nuestra cabeza. Si nosotros sabemos que Él es nuestra cabeza, nosotros conocemos y sabemos nuestra identidad en Cristo. Cantares 5:10 dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Estos versículos me tienen impresionado. Dice: su cabeza. Déjenme les digo un poquitito. Está la amada. Llega el amado, le toca y le dice: ¿sabes qué? Quiero entrar. Y la amada dice: no, ya me despojé, yo ya me bañé, ya estoy acostada. No te molestes, no me molesto. Y dice que el amado mete su mano por la ventanilla para querer abrir el cerrojo. Dice, y ella lo ve y dice: ay, es la mano de mi esposo que destila mirra. Pero de repente voltea y ya no lo ve. Y se queda así como que le cae el 20 y dice: ¿dónde está mi amado? ¿Qué pasó? Y se sale, empieza a correr y empieza a preguntar: ¿dónde está mi amado? ¿Alguien ha visto a mi amado? Dice que la agarraron ahí entre los que estaban ahí, los guardas, y la estrujaron. Pero dice, se encuentra unas doncellas y le dicen: ¿han visto a mi amado? Y le dicen: ¿y qué tiene que ver tu amado? O sea, ¿quién es tu amado? Y fíjate la descripción que le da esta amada. Ella se encuentra ahí, dice: mi amado es blanco y rubio. Si tú te fijas, la amada empieza a describir la cabeza del esposo. Dice: señalado entre 10,000. Y lo dice: su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos. ¿Dónde están los cabellos en la cabeza? Negros como el cuervo. Empieza a describirlo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocado. Y luego sus mejillas
como una era de especies aromáticas como fragantes flores. Sus labios, ¿dónde están sus labios? En la cabeza, como lirios. Y luego ya se baja. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, y luego ¡pum!, se vuelve a regresar. Su aspecto como el líbano escogido. Su paladar, y se regresa a la cabeza, y se regresa otra vez a la cabeza. Dulcísimo. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Una iglesia que entiende su identidad es una iglesia que se fija en la cabeza de su amado. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viendo de mí? ¿Qué estás diciendo de mí, Jesús? ¿Qué oyes por mí? ¿Cuáles son tus pensamientos para mí? Y el amado no, el amado describe otras cosas. Pero ya ese es el amado. Pero una iglesia que sabe su identidad, su blanco es la cabeza. Su blanco es la cabeza. Una iglesia de estos últimos tiempos que va a vivir en poder, en señales y milagros, es una iglesia que entiende su misión. Número 1 es tener una relación con su esposo y caminar en intimidad con él. Miren, mis hermanos, estamos entrando a tiempos muy cruciales, súper cruciales. Bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que yo escuché noticias. Yo no prendo la tele para escuchar noticias. Cuando quiero escuchar noticias o ver noticias, pues las veo en mi teléfono o busco. Y cuando se oye el run run de algo, lo veo y digo, lo veo. Pero tú tienes que, mira, como cristianos, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que empezar a saber, a aprender a escuchar. Y tenemos que empezar a filtrar todo lo que escuchamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque si tú no lo filtras, vas a terminar deprimido ahí sentado en tu sillón. Vas a terminar deprimido y a lo mejor ya mañana no vas a querer ir a trabajar. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo, tenemos que saber pero tenemos que entender cuál es nuestra misión como hijos de Dios. Y yo te quiero retar a que empecemos a tomar nuestro lugar. Mira, si se vienen tiempos tan fuertes y tan difíciles globalmente, naturalmente, económicamente, el mundo puede cambiar en lo que hoy llamamos una vida americana cool y de confort. Mañana puede ser una vida diferente, así en segundos, en minutos, en días. Lo que tú considerabas mi bendición y aleluya, el carro último modelo y la casa último modelo, todo eso puede girar en segundos. Y no estoy siendo pesimista. Lo que quiero decir es que tú y yo tenemos que empezar a entender los tiempos que vivimos, a saber quiénes somos en Cristo y entender que la etapa en que la iglesia va a entrar o está entrando es una etapa que no va a tolerar cristianos a medias. El tiempo del que yo me monto en mi caballo, yo pienso en mí, yo creo en mí y esto y eso, ese tiempo ya se acabó. El tiempo de que yo soy tan consciente de lo que yo siento, de lo que yo pienso, ese tiempo ya se acabó. Esos tiempos requieren de gente que se mete con el Señor, que ama al Señor, que entiende lo que está pasando, lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque la iglesia de Dios va a ser una iglesia victoriosa en los últimos tiempos. La iglesia no va a ser víctima de los últimos tiempos. Si son tiempos difíciles, va a ser perseguida, va a ser lo que tú quieras, porque eso está escrito, pero va a ser una iglesia gloriosa. Vamos a ver las cosas más impresionantes que tus ojos han visto. Y no solamente eso, tú mismo las vas a vivir.
Porque Dios está llamándonos a eso. Si nosotros entendemos cuál es nuestra misión, nosotros tenemos que entender que la primera misión que nosotros tenemos es caminar en intimidad con Dios, para poder ver esas señales, esos milagros que Dios va a estar haciendo. Tenemos que caminar con Dios. Fíjate lo que pasa aquí en algo. Dice: muchos me dirán en aquel día, en Mateo 7:21, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Esa es una de las cosas más frías, así como dices, bueno, pues si hacía milagros, y ¿qué no es eso? ¿Qué no es esa la evidencia de que Dios lo usa, de que Dios está con él? Sí es parte, pero él no conocía a Dios, no sabía lo que había en el corazón de Dios. Y somos una iglesia que sabemos nuestra misión, y nuestra primera cosa que tenemos que hacer es ministrar a Dios, y tener intimidad con nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Estas dos mujeres que siempre me han impresionado, que por algo llega Jesús, va cansado y se mete a la casa y están estas dos hermanas, y llega y empieza Marta a hacer quehaceres y a aventar la cocina por la ventana, y preparando los tapetes y limpiando la mesa y corriendo al refrigerador, sacando las cosas, empezar a picar pico de gallo, y empieza a darle, y Jesús y los discípulos, hay que empezar, y ándale, trae la harina y empieza a amasar, porque vamos a hacer tortillas de harina, porque a Jesús le encantan, es mexicano y le encantan las tortillas, y empiezan a hacer todo, y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, y luego y luego llega María y se tira a los pies de Jesús. Y tú ves este cuadro de este extremo, de esta mujer afanada, y luego ves a María aquí tirada así a los pies de Jesús, enjugando con sus lágrimas los pies de Jesús. Y tú puedes ver cómo Jesús no desprecia lo que Marta está haciendo, pero le dice: ella escogió la mejor parte. No estoy minimizando lo que tú estás haciendo, Marta, está bien, es en mi honor lo que tú estás haciendo, pero ¿sabes qué? Ella ha escogido la mejor parte. O sea que había dos partes: hacer el quehacer y adoración e intimidad, pero tú escogiste primero lo otro, mientras que ella escogió esto. Por eso esto no le va a ser quitado, y de ella se va a hablar por siempre por esto que hizo. Y Marta, ¿por qué estás tan afanada? Y es lo mismo que a veces sucede. Nosotros tenemos que entender que nuestra misión es adorar, amar a nuestro Dios, ministrar a nuestro Dios, y luego ir al mundo a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Mira, fíjate lo que dice Lucas 10:19. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Quién lo está diciendo aquí? Jesús. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada los dañará. Miren en Mateo 10:5, esa es parte de la misión de la iglesia. Yo les doy potestad, vayan y háganlo. Este versículo siempre estos versículos siempre, Mateo 10:5 al 15, dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad el evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dice: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibiste, dad de gracia. Fíjate la misión que les está dando, que es la misma misión que nos da a nosotros Jesús.
vayan, prediquen el evangelio, sanen los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad los muertos y echen fuera demonios. Si Jesús está dando esas indicaciones es porque detrás de él viene un respaldo. Si Jesús lo está diciendo es porque tiene el poder de hacerlo y de que tú lo representes y de él sostener su palabra. Pero si nos trajeran aquí un muertito ahorita y orábamos por él, ¿lo resucitaríamos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Parte de las cosas que a Dios ha estado hablando en mi corazón es, mira, la vida cristiana debe ser una vida cristiana de aventura y debe ser una vida cristiana de alegría y de entender cuál es nuestro propósito. El enemigo a veces teje redes así como muy sutiles para que tú no entiendas o para que yo no entienda lo que hay detrás de lo que Dios me ha encomendado hacer. Cuando nosotros quitamos eso de la ecuación, todo esto, que sanar enfermos, resucitar, levantar paralíticos, orar por esto, cuando nosotros quitamos esto de la ecuación, la vida cristiana se le va el sabor. Se le va el sabor. Como esto va aparte. Es entonces cuando nos envolvemos tanto en el trabajo, en el sueño americano, en el otro, y en esto y en lo otro, y nuestra vida empieza a girar muy ensimismada en nosotros. Se nos olvida que Dios nos puede dar sueños, que Dios nos puede dar profecía, que Dios nos puede dar palabra de ciencia, que Dios nos puede usar, que Dios nos puede llevar a sanar a alguien. El otro día a mí me encantó mucho ahora que vino Chris y pudimos hacer algo y salir. Yo tengo varios tiempos que el Señor como que me ha revuelto el espíritu para hacer esto. Y me acuerdo el otro día, no hace mucho, fuimos a comer con mis hijos y iban los hijos, mis sobrinos. Y al final a la hora que estábamos pagando la comida china, yo miré a la mujer que se hacía así y que no me quería cobrar y que se hacía así. Y le digo, ¿te pasa algo? Y me dice, dice, sí, dice, tengo aquí un dolor, aquí. Y ya nomás se hacía así. Y le digo, ¿qué te pasó? No, dice, es un dolor, dice, descuida, no. Le digo, espérate, dice, le digo, yo puedo orar por ti, pues Dios te puede sanar. Y luego se me mira así y dice, sí. Le digo, sí. Le digo, Dios, yo puedo orar por ti, Dios te puede sanar. Y dice, le digo, mira, dame tu mano. Le digo, nada más déjame orar por ti. Y nada más le dije, ¿sabes qué? Señor, sana a esta mujer en el nombre de Jesús. Listo. Y luego volteo y le digo, ¿cómo te sientes? Dice, ay. Le digo, ¿te sientes mejor? Mira, el Señor te está sanando en este momento. Y luego ya me agarró me agarró el dinero, la tarjeta, empezó a pagar. Y al final le digo, ¿cómo te sientes ahora? Le digo, ya se fue el dolor, ¿verdad? Dice, sí, ya se fue. Dice, ¿y tú qué haces? Le digo, no, no, nada. Dice, ¿de qué vives? Le digo, no, le digo, soy un hombre normal. Le digo, no, trabajo en esto. Le digo, dice, oye, ¿de veras? Y luego estaban mis sobrinos ahí, y mi sobrino me dice don Irán, good job, tío, good job. Y me dice, le digo a mis hijos, es que en realidad eso es a lo que somos llamados a hacer. No tenemos otra cosa mejor que hacer. Y tenemos que creer y tenemos que confiar. Mira, si Dios te llama, el Señor me ha trabajado en mi vida bien así como que, pero ya entendí. Cuando el Señor me pone a orar por alguien
que me pone en mi corazón orar por alguien, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y así como que te llama, te avienta al ruedo, así. Y ya he hablado por cantidad de gente y no sé, lo que Dios quiere hacer, lo hace. Simplemente obedecer. Pero nosotros tenemos que caminar en ese poder tan natural y tan sencillo como eso. Mira, ya se terminó el tiempo en el que alguien tiene un dolor de cabeza y tú empiezas a decirle, oh, de eso se murió mi perro. Oh, mira, ¿has probado estos productos? ¿O has probado esto? Ya se terminó ese tiempo, mis hermanos. Déjame orar por ti. Vamos a creer ahorita, eres sano en el nombre de Jesús. Vamos a creer, no, es que me duele esto, me duele. Mira, vamos a orar. ¿Ya probaste la oración? No, pero es que quién sabe, mira, es que me dijeron que estos productos, me dijeron que el otro. No tengo nada en contra de los productos, pero creo que debe de ser lo normal en la iglesia que tú y yo podamos orar por unos o por los otros y podamos creer en eso y no le demos tanto poder a algo que sí funciona, pero tenemos algo que funciona mejor y es garantizado. Y si lo intentamos primero, y ¿qué tal si tú te aferras a tu sanidad? ¿Qué tal si tú te aferras y dices, Señor, no me muevo hasta que me sanes y voy a confiar? Y si no puedo creer y no tengo la suficiente fe para creer, dame la fe para creer y de aquí no me muevo. Antes de probar o antes de ver. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, de que tú intentes la medicina y que tú creas está bien, cada quien su medida de fe. Pero ¿qué tal si tú te enhuelgas en fe? Vamos a decirlo así. Y tú dices, Señor, tú tienes que hacer. ¿Qué tal si tú y yo creemos? ¿Sabes por qué a veces no lo hacemos? Porque no queremos envolvernos en una aventura de fe, en una jornada de fe. Yo me acuerdo bien a Naamán. Naamán era el capitán de un ejército poderoso y le dio la lepra y le dijeron, por allá conozco un profeta que él sana y si tú vas te va a ir bien, te va a sanar. Dice que se puso, agarró sus caballos, se va, y lo que le dice Eliseo, le dice, ¿sabes qué? Métete a las aguas del Jordán y sumérgete 7 veces y vas a ser sano. Y dijo, oye, pero ¿por qué me mandas a las aguas del Jordán? Si las aguas del Jordán son tan revueltas y tan cochinas, ¿por qué no me mandas a uno de acá de mi raza, de acá? Yo conozco a mejores arroyos que esos y tú me mandas al arroyo. No se trata del arroyo, se trata de lo profético, de lo que Dios dice que hagas. Y se va y se sumerge una vez. Yo no me imagino, este cuate se mete y le da vergüenza para ver si lo están viendo toda la gente. Pues era el capitán, imagínate, el capitán del ejército, o sea, un hombre fuerte, dice que era, pero leproso. Y se mete una vez, se mete otra vez, a la 6ª vez y dice que cuando ya se mete en obediencia a la 7ª vez sale, dice que su piel era como de bebé. En las jornadas de sanidad, de restauración, de lo que tú quieras, si no tomas la decisión de enlistarte en eso, tu milagro o lo que Dios quiere hacer se estanca. Y eso a lo que nosotros le tenemos temor. Le tenemos temor a que voy a orar por la persona, pero ¿qué tal si no sana? ¿Y qué si no sana? A Dios no le da vergüenza que no sane. A Dios le da orgullo que tú obedeciste. Eso cuenta más. Y Dios se va a encargar, créeme lo que Dios se va a encargar de lo que tú hiciste por tu obediencia. No tengas temor si vas a orar por alguien o si le vas a dar una palabra a alguien, soltarlo. Tenemos que empezar a caminar en estas señales, porque la única manera en que un milagro puede suceder es cuando, fíjate, venme a mí, venos a nosotros. Dice que le pone la vista y le dice, ahora tú, venos a nosotros. Esa confrontación, mis hermanos, es la confrontación que nosotros siempre esquivamos. Ver la necesidad, ver al mendigo, al huérfano y pasar de largo. No nos paramos y decimos, a ver si hay algo, si tan solo tú te quedas mirando. El otro día íbamos pasando y estaba un homeless pidiendo. La verdad que si tú te clavas y los miras,
se te va a derretir el corazón, la verdad. Pero no quieres ver, no, quién sabe si le doy, lo va a querer para una chela. No, eso no es sabio. No, suéltalo, porque tu dinero sí es sabio y lo que Dios te dio a ti sí es sabio. Entonces, por esa semilla, a lo mejor su vida va a ser cambiada. Pero si no vivimos en esa conciencia de que Dios nos ha llamado a hacer, de saber cuál es nuestra misión, no vamos a hacerlo. La última parte es: una iglesia tiene que entender su tiempo. Fíjate lo que dice Joel 2:28. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿En cuáles días? Estos que estamos viviendo. Estos días que nosotros estamos en el preámbulo de que esta profecía se cumpla a la luz de nuestros ojos. Él derramará de su espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos van a profetizar, y nuestras hijas también, y nuestros ancianos van a empezar a soñar, a tener sueños proféticos. Van a empezar a ver en el espíritu cosas, y los jóvenes empezarán a tener visiones. Yo veo esto, el Señor Dios está llamándome a esto, creo que podemos alcanzar esto, creo que Dios nos está llamando. Tendrán visión. No hay cosa más triste que ver un joven que no tiene visión, que no sabe, que está tapado, y que no dice: ¿qué voy a hacer? ¿Quién sabe? Los jóvenes van a tener, el Señor va a estar derramando de su Espíritu Santo para ver qué es lo que quieres hacer, y nuestros hijos van a empezar a profetizar. ¿Tú quieres ver a tus hijos profetizar? Yo los quiero ver profetizar. ¿Por qué? Porque va a haber un derramamiento de su Espíritu Santo. Es para nuestros tiempos. Cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, se cumplió parte de esto, pero la otra parte viene aquí. Antes, dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Dice: antes de que venga el día terrible del Señor. ¿Cuál es el día terrible del Señor? Cuando Él regresa. Entonces nosotros, a la iglesia primitiva le tocó, pero no le tocó a nosotros. Ya el día terrible está pronto. Y esto es el preámbulo, el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver los milagros. La iglesia no debe de enfrentar los últimos tiempos como una iglesia víctima del caos por venir, sino como una novia con autoridad, hermosa, radiante y preparada para recibir a su amado. Es tiempo de vivir de acuerdo a las expectativas de Dios, no importa las circunstancias de nuestro alrededor. El tiempo en que vivimos nos exige que vivamos en un nivel de fe. Lo que vemos y oímos a nuestro alrededor es una invitación a ir más alto y gobernar con autoridad y con poder. Fíjate lo que dice Malaquías 4: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible otra vez. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es una profecía. Hay un espíritu de Elías soltándose sobre las naciones de reconciliación, donde Dios va a estar trayendo restauración y reconciliación como nunca antes la habíamos visto. Tus ojos los van a ver. Nosotros tenemos que empezar a vivir como una iglesia donde los milagros, sanidades, profecías, sueños, visiones sean la norma de la iglesia. Esos son, mira, los milagros, sanidades, profecías, sueños, visiones serán lo normal para la iglesia de los últimos tiempos, que sabe su identidad, entiende los tiempos y vive a la altura de su asignación y su propósito en la tierra. Tú y yo somos esa iglesia. Tú y yo tenemos que empezar a vernos sanando gente, a vernos restaurando gente, a vernos profetizándole a gente. Por aquí yo sueño que por estas puertas pueden entrar gente, y vienen gente que viene cargada, y una palabra, un toque tuyo los va a sanar, los va a restaurar. El Señor va a algo. El otro día también llegué yo en un lugar y estaba una persona ahí
es una tienda, tienda de conveniencia, gasolinera. Llego y entro y ya entré, compré mi bebida y otra vez cuando vi la persona estaba vestida con ¿cómo se dice? Insignias de muertes, de calaveras y de un chorro de cosas en su blusa, y luego acá algo así como cosas medio diaboliconas, la verdad. Cuando yo la miré, sentí una compasión, pues es una compasión de esas que el Espíritu Santo te envuelve y dices, Señor, ¿cómo ves tú a esta persona? Y cuando tú le pides al Señor, déjame ver a esta persona como tú la miras, antes de empezar a juzgarla, una hija del diablo, y mira, estás poseída. Señor, déjame verla como tú la ves. Y cuando cae eso sobre ti, no puedes hacer nada. Y dije, Señor, pues ¿qué hago? Y ya me salí yo para afuera. ¿Y dónde se sale ella para afuera? Y se sienta a un lado y saca su cigarro y se toma su break. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, la verdad, tengo que orar por ti. Y luego me dice, ¿por qué? Le digo, porque Dios puso en mi corazón orar por ti. Le digo, estoy aprendiendo a escuchar a Dios, y cuando Dios pone en mi corazón, no puedo estar en paz y tengo que orar por ti. Bueno, dice, si eso te hace feliz y si eso te hace bien, pues sí, ora por mí. Pero sabes, le digo, ¿hay algo que quieres que ore por mí? Dice, ¿sabes qué? Mejor ni ores por mí, ora por mi mamá, porque está en un hospital ahorita y ella necesita a Dios más que yo. Le digo, los dos necesitan. Le digo, ya ves, por algo tenía que orar por ti. Y empecé a orar por ella. Y simplemente oré así, normal. Ya terminé de orar por ella, y se quería agarrar del cigarro y de no sé qué, para no llorar. Luego de repente, ¡fum!, se le salieron un par de lágrimas. Y luego me dice, es difícil que a mí alguien me haga llorar. Tú tienes algo, tienes un ángel, algo tienes. Le digo, no, es el Señor que te ama. Le digo, es el Señor que te está persiguiendo ahí donde tú estás. Dice, muchas gracias. Cuando me dijo su nombre me quedé anonadado de lo que Dios quería hacer. Y así, a veces he andado en el parque. El otro día también una persona, llego y paso con la bici a todo lo que doy, y ya siento al Señor, ora por esa persona. No, Señor, bien padre. Ya vas casi una milla y no se te quita, y dices, vámonos otra vez. Ya va a ser, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Una persona que tenía un yeso aquí puesto, y le digo, tengo que orar por ti. Dice, oh, claro que sí, muchas gracias. Se sorprendió, pues te ven pasar a todo lo que das, y luego de repente te ven que regresas, y dicen, pues esos cuates que traen. Y ya estaba sentado en una silla ahí, en una banca. Le digo, déjame orar por ti. Le digo, ¿qué te pasó en el brazo? Oh, dice, me tuve un accidente. Y le digo, déjame orar por ti. Ya terminé de orar, y dice, ¿sabes qué? Dice, tú eres como un ángel. Me dice, tú eres como un ángel que me envió Dios. Dice, porque yo siento algo bien. Era como hindú él. Dice, yo siento como algo bueno. Dice, y no es casualidad de que yo haya salido a esta hora y nomás salí a caminar porque necesitaba relajarme, y luego tú vienes y oras por mí. Le digo, no, ese es el Señor que está. Y te quedas así como pensando, dices, híjole, ¿cuánta necesidad hay en la gente si tan solo nosotros entendiéramos nuestra misión? Vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Si Él ya lo dijo, es porque toda su palabra va detrás de eso que Él te dijo. Y no te preocupes por qué sucede o no sucede, cómo sucede. Tú hazlo, y créeme que cuando tú salgas de ahí, te vas a salir así como un campeón. Qué bueno que el Señor, ¿por qué? Porque el Señor, eso está en el corazón de Dios. Ahí está, eso somos la iglesia, eso somos tú y yo. Nosotros tenemos que empezar, pónganse de pie, tenemos que empezar a creer quiénes somos, la autoridad que tenemos, nuestra identidad y nuestra misión. Nuestra misión, mira, Dios te va a empezar a dar sueños proféticos, donde tú vas a empezar a soñar
Vas a empezar a tener sueños, vas a empezar a activar tu fe y vas a empezar a tener esas revelaciones, es eso que el Señor quiere que tú hagas, como sea. Pero no podemos llegar ahí sin antes empezar a conquistar nuestros propios temores, nuestros propios miedos. Miren, si Dios nos llama a orar por personas, lo mínimo que nosotros debemos de hacer es creer. Es creer por la sanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer. Eso es lo mínimo. La pregunta es, ¿tú crees por lo que Dios, por esa sanidad que Dios tiene para ti? Si tú crees por eso, eso te califica para que tú creas por la de alguien más. Si no crees en la tuya, bueno, pues ya eso es otro rollo. Pero si tú crees que Dios te puede sanar a ti, eso te califica. Porque a veces digo, oh no, es que a mí Dios no me ha sanado y a mí Dios no, ¿cómo yo voy a poder orar por? No, si tú estás creyendo por tu sanidad, no importa, tu milagro está en camino, va a llegar. Entonces tú tienes autoridad, ya tienes. Si tú eres, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, van a echar fuera demonios. Les digo esto porque no nos envolvamos en la cultura donde hace sentir a la iglesia como una víctima, como alguien más del sistema que no funciona, que es una buena idea, pero no hay nada. La iglesia es la institución más poderosa que puede existir sobre la faz de la tierra. Y tú y yo somos parte de eso. No dejes que las noticias, que lo que dicen, que lo que piensan, que lo que van a hacer, que lo que esto. Tú sereno moreno. Si Dios te llamó y si Dios te está, mira, conviértete en el intercesor de la tierra que pisan tus pies. Y de ahí Dios te va a mover cuando Él quiera. Bendice a la gente, bendigamos a nuestros vecinos, esparcemos esperanza, pero tenemos que tener esperanza nosotros. Yo me pongo a pensar en Eliseo. Eliseo se va a la raíz del problema de la ciudad, aguas amargas. Dice que agarra, tráigame una vasija nueva y va a la raíz donde está, a la fuente donde están, y ahí echa la sal. Y yo creo que a nosotros como iglesia el Señor nos está llamando a ir a la fuente, donde están las aguas amargas, donde está lo peor, y empezar a echar la sal, empezar a decir, las aguas son sanas. Yo sané estas aguas y no habrá más mortandad. Yo sané estas aguas de Arlington, de esta ciudad. Yo sané las aguas de mi comunidad hispana, de este metroplex, y no serán más aguas amargas. Y Dios nos va a levantar. Dios va a poner en tu corazón, en nuestro corazón va a poner esa urgencia por amar a las personas como son, por creer en Dios para su vida, para sus propósitos, para su destino. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.